Y lo primero que tenemos que responder aquí es ¿qué es una membrana amniótica? ¿No? Es la capa, o se obtiene la capa más interna de la placenta, es la cara fetal, que es obtenida por cesárea, ¿no? Esto es madres donadoras que han sido estrechamente vigiladas para asegurar que el tejido donado no tiene ninguna patología que pueda ocurrir desde antes del embarazo, el embarazo y posterior al embarazo. Se hace la membrana amniótica, tiene una conservación, puede ser en frío, que es a menos 80 grados centígrados, o puede estar deshidratada, y su almacenamiento en frío puede estar hasta 2 años guardada. Les presento el siguiente esquema, donde podemos ver de qué se compone una membrana amniótica. Y básicamente son 3 capas, que es un epitelio, una membrana basal y un estroma avascular, siendo su grosor total en promedio de 0.02 a 0.5 milímetros. Sus beneficios están dados de acuerdo a su composición. Entonces, su composición más importante es de colágeno, 4, 5 y 7. Proteínas que le dan esa elasticidad, como fibronectina, proteoglicanos y glucosaminoglicanos. Los factores de crecimiento, que son súper importantes, que es el epidérmico, fibroblástico, transformante beta y derivados de plaquetas. Y este privilegio inmunológico que tiene, ya que tiene ausencia de HLA A, B y C, y además presencia de inmunoreguladores, que es el HLA-G y los Fas ligando. Por lo tanto, sus propiedades son antiinflamatorias, antiangiogénicas, anticicatrizales y antimicrobianas. Por lo tanto, promueven migración de células epiteliales a las áreas dañadas. Dentro de su presentación, comercialmente en Estados Unidos la podemos encontrar en 2 variedades: epitelizada y criopreservada, que se llama Amniograft, y una variedad de esta es la Proquera, que ustedes la pueden observar en esta imagen, que consiste en un anillo de policarbonato que contiene una membrana amniótica. Es un anillo que puede colocarse y retirarse, y su mayor beneficio está dado porque es como un lente de contacto terapéutico con una membrana amniótica. La otra presentación menos empleada sería la desepitelizada y deshidratada, que es conocida como AmnioDry. Las técnicas de aplicación de una membrana amniótica pueden ser epitelio arriba, ¿no? Que esta se aplica como un método permanente, ya que se integra a la superficie del huésped, y las células epiteliales receptoras pueden migrar hacia la membrana amniótica, ¿no? Para que la herida o el daño empiece a sanar. El epitelio abajo, que se utiliza como un parche biológico, es temporal, por lo tanto no se integra al huésped y se utiliza por sus propiedades antiinflamatorias. Y otra técnica descrita sería la técnica del sándwich, que es un mecanismo mixto que tiene los beneficios de cada una de las que les describí arriba. Sus indicaciones podrían estar divididas en un parche temporal, donde promovemos la curación, la disminución de la inflamación y la cicatrización, o como un injerto permanente, donde nos sirve como un andamiaje estructural, como membrana basal para el epitelio. Y estos son los ejemplos de las patologías, de los cuales les platicaré más adelante. Los defectos epiteliales persistentes, existen muchas causas que los pueden provocar, ¿no? Un ojo seco severo, un pemfigoide cicatrizal, una úlcera neurotrófica, entre otros. Nosotros, al colocar una membrana amniótica, lo que hacemos es optimizar la superficie ocular y disminuir la exposición, aumentar la lubricación y disminuir, por lo tanto, la inflamación crónica producida por este tipo de patologías. La imagen que les muestro, ¿no?, es una úlcera atrófica con un defecto epitelial persistente, la cual, posterior a la colocación de una membrana amniótica, en la tercera imagen podemos ver la integración de la membrana amniótica al estroma corneal y, por lo tanto, la ganancia en el grosor, ¿no? En las queratitis infecciosas podemos se convierte la membrana amniótica en una herramienta útil
para aprovechar sus capacidades antiinflamatorias, antimicrobianas y sobre todo como un estabilizador de superficie ocular, permitiendo así que el tratamiento tópico sea más efectivo. Esta primera imagen o esta primera secuencia de imágenes les estoy enseñando una queratitis infecciosa por gram positivos con una presencia de un gran adelgazamiento, ¿no? Tanto así que tiene un deshematocele. Se coloca una membrana amniótica mostrando una mejoría a la superficie ocular, y en el seguimiento a 2 años, en este caso de este paciente específico, ¿no?, se le pudo realizar posteriormente un trasplante de córnea, retrasando obviamente en caliente colocar ese botón donado. En esta segunda secuencia de imágenes les muestro un típico ejemplo de una queratitis por gram negativos a 4 semanas de tratamiento, donde habíamos alcanzado un estancamiento en el tratamiento tópico. Por lo tanto, se decidió colocar una membrana amniótica, que esto es unos días posteriores a la colocación de esta, y podemos observar una disminución en la inyección ciliar, una película lagrimal más estable que recubre toda la membrana amniótica, y por lo tanto pues su tratamiento antibiótico fue exitoso. Otro de los usos dentro de la membrana amniótica sería la perforación corneal inminente, donde está indicado, bueno, si es inminente o si no es muy grande, y lo que se prefiere es hacer una colocación multicapa, como se muestra en el esquema de la figura A, ¿no? Y esta se puede llegar a colocar tanto con adhesivo tisular como con suturas, ¿no?, como el ejemplo de este paciente, ¿no?, que es una paciente con un riesgo inminente de perforación. Se colocó membranas amniótica multicapa y mejoró bastante ahí. Y este otro ejemplo donde también se colocaron multicapas de membrana amniótica, estabilizó la superficie ocular, dio tiempo, y posteriormente es una paciente considerada para una opción óptica. Dentro de sus mayores beneficios está el uso en el síndrome de Stevens-Johnson. El mayor beneficio para este tipo de pacientes está dado dentro de los 5 a 10 días después del inicio del cuadro inflamatorio. En la ilustración que les muestro, la primera imagen es el Stevens-Johnson de manera aguda. En este esquema podemos observar cómo se coloca la membrana amniótica recubriendo tanto conjuntiva tarsal, fondos de saco y superficie ocular, y finalmente en el seguimiento a 6 meses, tras varias colocaciones de membranas amnióticas, el resultado fue bastante bueno, ¿no? El uso de una membrana amniótica, esto es importante, dentro del Stevens-Johnson se encuentra limitado por 2 factores. El primero es la extensión de la afección ocular. Si la afección de fondos de saco es muy severa, existe una disminución en el éxito en la colocación de las membranas amnióticas. Y el segundo factor es el retraso en el inicio del tratamiento, ya que muchas veces estos pacientes, más que llegar a un centro de referencia como seríamos nosotros, pues están en un hospital de tercer nivel siendo tratados la mayor parte inflamatoria, y posteriormente ya con secuelas cicatrizales llegan con nosotros. De la misma manera, el uso dentro de las quemaduras corneales es bastante habitual, y déjenme ver, ahí está. Les muestro este video donde es el caso de un niño de 3 años, me parece, que tuvo una quemadura química corneal. Lo que hacen primero en el video es desvitalizar todo el epitelio de conjuntival. Posteriormente retiran la membrana amniótica y con adhesivo tisular colocan esta membrana amniótica primero en el párpado superior y posteriormente en el párpado inferior. Perfecto. Muy bien. Listo. Su siguiente aplicación, o sea, el siguiente uso de una membrana amniótica pudiera ser para la deficiencia de células madre limbales. Es una
causa muy importante de discapacidad visual a nivel mundial, a nivel local, o sea, aquí en México, y en su momento, mal pensado, el trasplante de córnea era la primera opción terapéutica, pero el problema es que estos casos no tenían un buen seguimiento o a largo plazo se veía comprometido tal vez la transparencia corneal porque el sustrato o el origen del problema no era sustituido, ¿no? La deficiencia de células limbales. Entonces, el uso de una membrana amniótica con trasplante de células madre limbales ha surgido como una propuesta que maneja este tipo de opacidades. En estos casos se utiliza la capacidad de andamiaje y la replicación epitelial sobre la superficie ocular. Asimismo, la reconstrucción conjuntival se convierte en un muy buen uso de la membrana amniótica, donde podremos observar en este primer ejemplo de imagen un caso de una neoplasia intraepitelial conjuntival donde se hizo resección y colocación de membrana amniótica, teniendo un muy buen resultado en el postoperatorio. Asimismo, en esta resección de esta tumoración conjuntival se disminuyó la inflamación de la lesión y asimismo la reconstrucción de la superficie ocular. Y uno de los usos más frecuentes es en el clasiquísimo pterigión recurrente o recidivante, donde muchas veces ya no disponemos de más conjuntiva de dónde tomar un autoinjerto y por lo tanto una opción de una membrana amniótica asociado a otro tipo de medicamentos como mitomicina pueden ser una excelente opción para la reconstrucción de la superficie ocular. Como conclusiones, la membrana amniótica juega un papel fundamental en la cirugía de superficie ocular. Sus propiedades biológicas promueven la curación y el éxito anatómico. Las principales indicaciones serían úlceras corneales que han dejado de responder a un tratamiento médico, las quemaduras químicas en fases agudas, entre antes mejor, y los defectos conjuntivales. Y su uso como un sustrato de cultivo y transportador de expansión ex vivo de células madre en deficiencia de células limbales es de lo mejor y de lo más nuevo. Listo.